Hola, ¿cómo están? Un nuevo encuentro, esta vez en las experiencias de edición con Gabriela Pedrotti, que tal vez fue una de las experiencias más enriquecedoras para mí, más íntimas, como el libro lo ameritó, porque fue muy interesante la conjugación del encuentro, el debate, las charlas sobre la escritura, lo que se iba abriendo, al punto que mucho de eso después se transformó en un diálogo, íbamos descubriendo juntos, yo estaba muy en plena investigación de lo que eran los encuentros de edición, y ella me ayudó mucho como para pensar ciertas cuestiones que después volcamos en un libro, cómo se escribe el psicoanálisis, que es más que nada como la cocina de las ediciones, de las editoriales, del mercado editorial, y ella fue haciendo como un diario de intervenciones de lo que iba pensando con respecto a procedimientos o cosas que podrían tener que ver con la edición. Así que ese libro fue una cosa muy, muy hermosa que surgió aparte como recorrido de las experiencias de edición. Bueno, y ahora nos vamos a encontrar con ella, a ver qué sale de esta charla. Espero que les interese. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, acá Muy bien, esperando nuestro encuentro. nuestro encuentro. Primero, muchas cosas, es que son muchas cosas para hablar con vos, siempre son muchas cosas para hablar con vos, pero más que muchas cosas es no solo la calidad, sino el peso de esas cosas que se hablan. O sea, yo me estaba acordando de nuestros encuentros de edición y cómo en ese momento también estaba pensando en cómo era ese espacio de edición y yo te iba comentando, más allá de la edición del libro, de tu libro, la escritura de lo íntimo, te iba comentando y que después, bueno, eso derivó en cómo se escribe en psicoanálisis en esas intervenciones tuyas. Pero yo me estaba acordando de que, bueno, fue uno de los más lindos trabajos de edición que hice, porque había como la sensación, y ese es el peso, ¿no? De la sensación de que estaban pasando cosas, ¿viste? Y esos encuentros de edición yo lo entiendo porque vos también hay un compromiso con la escritura. Podemos tener distintas ideas de la escritura, pero hay un compromiso con la escritura que hace que las palabras no se deslicen así como quien habla por hablar. Y yo recordaba eso, ¿no? Recordaba esos encuentros que no solo eran íntimos, sino que sentía que pasaban cosas cuando estábamos trabajando. Vos tenías una Tal, sensación. tal cual, vos sabés que yo también empecé a evocar a partir de que sabía de nuestro encuentro hoy, empecé a evocar momentos, ¿no? Y dije, voy a estar atenta a ver a qué, ¿no? Porque qué viene a mí de eso, ¿no? Para mí es muy importante siempre lo que pasa, lo que sucede, ¿no? No es una cuestión de memoria, es una cuestión de que vuelve algo del cuerpo cuando el cuerpo fue marcado por alguna experiencia, por alguna situación en la que algo sucedió, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, vos sabés y creo que para mí así tiene que ser el psicoanálisis, ¿no? En todas sus dimensiones, algo que suceda, ¿no? Algo que suceda. Y me parece que yo recordé una situación en la que yo iba manejando y te llamé por teléfono porque te había enviado un texto. No, me llamaste vos, creo, esa vez. Bueno, no importa. Yo me acuerdo de ese llamado, me acuerdo porque estaba manejando y casi choco. Y vos me dijiste, wow, estoy acá con este texto. Y a mí me pasó algo en ese momento de decir, pucha, ¿entendés? Hay otro que tomó esto, más allá de lo que me dijeras, lo habías tomado, te había llegado algo, algo había entrado en tu voz, y me acuerdo solamente de la onomatopeya porque casi choco, porque escuché tu wow y yo estaba manejando, y fue tan fuerte, ¿no? Sentir que efectivamente algo de todo eso que se decía había.
producido en vos ese gesto, ¿entendés? Fue un gesto. Y dije, ¿no? Como, y ese gesto daba cuerpo a algo, ¿no? Entonces, así siento que, digo, con eso te digo lo que marcó para mí un poco el ritmo de lo que iba pasando. Tenía un ritmo aparte, ¿viste? Por Exacto. eso digo que era una experiencia como, que era una experiencia donde el cuerpo estaba ahí jugándose todo el tiempo. Por eso cuando vos decís que lo que sucede, claro, yo creo que cuando dije lo del peso tenía que ver con eso, ¿no? Que había una consistencia corporal, pero una consistencia corporal que se presentaba, ¿no? Entonces sucedía que el cuerpo se enteraba que las palabras podían habitar no el pensamiento, no la lectura que corría, sino llegaba de otra manera. Y ese wow, cuando vos decís lo del ritmo, cuando vos decís lo del ritmo, yo pensaba que es ese efecto que acontece, por lo menos más claramente a mí me ha pasado con Freud y con Lacan, con Nietzsche también, como ese momento donde uno está como medio como rumiando, leyendo, pensando, ¿eh? Y de repente, ¡pa!, algo te salta del texto y aparece como una especie de claridad. Yo, cuando vos decís esta anécdota, yo sentía que exactamente no era un solo wow, no era, ah, era como, y tampoco se podía anticipar el siguiente, ¿no? Era como una especie, tal vez no chocaste, pero tiene que ver con algo del accidente, con encontrarse con algo accidental. Y eso armaba un ritmo, o sea, no era un solo wow. Ah, entendí, porque me acuerdo del momento, esto es, los recuerdos son momentos corporales en la edición. Ah, ah. ¿No? Como que de repente le encontramos alguna vuelta para ir para un lado o lo que se estaba diciendo, y que hay mucho de la rumiación, del pensamiento, de haber esta frase, de esto y lo otro, pero también se abría el otro eje, ¿no? Donde casi que el texto no era tan fundamental en esas correcciones, sino en esa producción se está diciendo esto, y qué bueno que se esté diciendo esto, y qué bueno que se esté diciendo de esta manera, ¿no? Como era una sucesión de wow, ¿no? Yo recuerdo mucho eso. Exacto, exacto. A mí otra cosa que te escucho y digo, claro, la imagen que me viene, tal vez por haber sido una actividad que desarrollé y que sigo usando mucho como metáforas porque me sirven, es la escultura, ¿viste? Freud también la utiliza, ¿no? ¿Te acordás cuando dice por vía, ¿no? La intervención por vía di porre o por vía di levare, ¿no? Que una cosa es la escultura que cava en la arcilla y en ese vacío que va haciendo encuentra la forma, ¿no? Y otra cosa es ponerle a la tela la pintura, ¿no? Y yo creo que voy entendiendo, y la experiencia nuestra en ese sentido fue paradigmática de esto, de que no era tanto lo que se decía, sino encontrar que en eso que se decía lográbamos como morder algo que aparecía, ¿no? Como, por eso entiendo que esa experiencia es corporal en este sentido, ¿no? Que la escritura, la lectura y la vuelta, o sea, todo eso que pasa con otro, ¿no? Por eso digo, el cuerpo se arma con el otro también. O sea, el cuerpo se arma con el otro porque era tu lectura la que me volvía, ¿no? Y a mí se me armaba ese vacío que hacía eco en los enunciados. Entonces, como yo digo a veces que uno puede, suponete, yo daba una clase recién, ¿no? Y decía, uno puede hablar de memoria y entonces decir un montón de conceptos y o uno puede hablar como tomado intentando que ese concepto haga carne, que tome el cuerpo, ¿no? ¿Cómo es decirlo? Y siempre decirlo con la propia voz, es contar. Yo tengo que entender para decir algo, entender por qué pasa, por qué carajo hablamos de pulsión, de transferencia, de inconsciente. ¿Qué es eso? Eso me tiene que pasar, lo tengo que vivir. Si no, me parece que estoy dando una clase técnica como una especie de receta que no llega, que no muerde, que no toma, que no moldea nada. Bueno, más que entenderlo, tenés que aprenderlo, ¿viste? Como esta diferencia con la H, Exactamente. aprenderlo, ¿no? Tenés que extraer algo.
Bueno, es una dificultad eso, porque muchas veces uno piensa como la escritura en psicoanálisis y demás, y además de que estamos muy habituados por nuestro ejercicio de lectores a ver cómo se está diciendo, qué se está diciendo del psicoanálisis, a la hora de la escritura, es una dificultad. Y se ve, por ejemplo, en esto que vos dijiste, en dar una charla y demás. Yo creo que dar una charla y poder pronunciar conceptos y todo eso es como muchos de los libros de psicoanálisis que van rastreando, investigando, diciendo sobre distintas problemáticas. Pero comprometerse en ese punto donde de repente uno no entiende muy bien lo que va a decir, entiende los conceptos y todo eso, pero no entiende muy bien lo que va a decir. Y de repente estás diciendo y se te abrió algo porque pasó algo y te fuiste por ese lado y la anécdota, como acabas de traer la anécdota de lo que te pasó hace un segundo, lo usaste de metáfora. ¿Entendés? Entonces, es un compromiso que implica no solo el cuerpo, sino que implica un decir del que uno no es a puro riesgo, no está asido de nada. Claro, a mí me parece que a veces nos olvidamos que ese encuentro, cada encuentro, este de ahora, ¿no? Es absolutamente contingente y que no sabemos, ¿no? Lo que va a pasar ahí, que no lo sabemos a priori, ¿no? Porque yo decía que cuál sería el afecto que yo le pondría, suponete, a nuestro encuentro. Bueno, yo estaba entusiasmada, ponele, ¿no? Sí. Que podría ser una característica mía, porque yo podría decir soy alguien entusiasta, ¿no? Pero también me pasa que en muchos momentos y sobre todo en los ámbitos del psicoanálisis a veces no me pasa, ¿no? Lo cual ya me indica cómo va a seguir la cosa, ¿no? Para mí el entusiasmo es como ese afecto que me propone que algo se va a desacralizar, que eso que tengo como pensado, que tengo como sabido, se puede como horadar. Yo ayer escribía una frase y decía, la curiosidad corrompe lo sagrado, ¿no? Y lo escribí como pensando, digamos, que muchas veces me pasa al hablar con otros que pareciera que la curiosidad es algo que quedó ya de lado, como si la curiosidad hubiera estado en un tiempo que no es este, ¿no? Como, qué sé yo, en algún tiempo fui curioso, que yo cuando fui niño. Y yo siempre me pregunto eso, pero ¿por qué perdemos la curiosidad? ¿Por qué damos por sabido o por conocido o por qué tenemos que explicar lo que ya nos pasó? Si ahora yo estoy diciendo esto y estoy tratando de ver con vos cómo decimos de una experiencia que fue, ahora. Yo ¿Me, creo me que, explico? sí, yo creo que es porque hay una molestia en la que habitamos, un malestar que habitamos, que cuando niños no está presente o está más salvado. Por lo cual, todavía no hay procedimientos para que eso exista en la adultez. Yo me reconozco curioso, yo sé que vos sos curiosa en la lectura. O sea, Sí. agarro un libro, ahora veo las pilas de libros que tengo acá y este me entusiasma. Entonces me conecto con ese libro. Pero sé que por ahí a las pocas páginas quiero pasar a otra cosa y esa es la curiosidad, pero también viene la molestia. La molestia Sí. hay que leer todo el libro. Puedo tener incluso muchos pensamientos de, no me importa, no voy a leer todo el libro de principio a fin, esto, lo otro. Sin embargo, hay una molestia que creo que cuando niño no la tenía. O sea, no venía la curiosidad con la molestia de la mano. Y como adulto, me molestan todos los libros ahí, pero a la vez me fascinan, pero me molestan. Me molesta no haber terminado todos esos libros. Sé que no me importa, pero me importa. Entonces hay algo que en la adultez se va como nombrando, se va habitando, que acompaña la curiosidad. No creo que nos perdamos de la curiosidad, pero queda un poquito así desdibujada, velada y demás por todas estas molestias, que son las molestias que el adulto vive día a día, no puede soltarse tan rápidamente. Hay algo del tiempo también. El niño no tiene una concepción de tiempo tan presente. Cuando se pone a jugar, no dice tengo media hora para jugar. No, no, claro, 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 claro. Claro, está bueno eso que introducís de la incomodidad porque me parece
que en es ahí donde se sortea algo de lo que puede o cómo puede uno avanzar, ¿no? Cómo le va haciendo lugar a que la molestia no sea un estorbo, digamos, a patear, ¿no? Eh, sí, sino también creo qué tipo de estorbo es ese, ¿no? Porque puede ser un estorbo, ponerle superyoico, puede ser una cosa como tengo que aguantarme y leer, o tengo que poder, ¿no? O la incomodidad misma que genera no entender, entonces hay que soportar un poco más, y uno dice, no, bueno, aguanta un poco, que tal vez, ¿no? Como darse ese tiempo que no es el tiempo de la comodidad yoica, que es un tiempo donde uno se deja como atravesar por algo un poco incierto, ¿no? Bueno, hasta darle forma a eso que pasa, o ponerle alguna palabra a ese afecto también. Pero es verdad que es un tiempo que por ahí está motorizado de inicio por la curiosidad, pero que va encontrando diferentes diques también, ¿no? Diques, podría ser otra palabra, ¿no? Yo creo que sí, y también lo que fui aprendiendo, yo algunas veces te lo decía a vos, que uno puede tener el tiempo y puede tener la curiosidad como adulto, ¿no? Y dejar un poco del lado el super yo, tengo que leer, pero también hay un cuerpo ahí. Y yo aprendí eso cuando escribo, por ejemplo, te lo había comentado alguna vez, que es como escribo hasta la satisfacción. O sea, no hay la tal satisfacción y todo eso, pero es como hasta acá puedo, Sí, es corporal, esa escritura es corporal, ¿no? sí. ¿Podría seguir investigando? Sí. ¿Podría seguir nutriéndome de cosas como para afilar un poco el lapicito en ciertas partes de lo que escribo? Sí. Pero hay algo que no es la sensación de ya lo dije. Es la sensación de cierta satisfacción de que, bueno, hasta acá, o sea, el cuerpo me indicó algo. Y yo estoy como muy atento a eso. Y yo creo que los encuentros de edición con vos había particularmente la apertura de eso, ¿no? Como desde hasta dónde corregíamos, hasta dónde charlábamos, hasta dónde le dábamos vuelta a un párrafo, era corporal el asunto. Porque si no, después empezás a ponerle otra cosa a la escritura, ¿no? Si seguís leyendo, si seguís escribiendo, yo creo que la escritura se empieza a contaminar de esa cuestión que no atendiste al cuerpo y estás como corrigiendo y ya algo no está funcionando y se querés, encajetaste con eso y no sé si no repercute en lo que se escribe o en lo que se lee, ¿no? Algunas veces es más Vos sabés claro que, que sí. sí, vos sabés que yo me acuerdo ahora, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho el ir hacia, ¿no? El espacio físico donde nos íbamos a encontrar. Me acuerdo mucho ese caminar antes, esas cuadras previas. Me acuerdo de esa previa, no sé si tengo un pensamiento para decir de eso, pero lo recuerdo esos pasos hasta llegar, ¿no? Y recuerdo también esto que vos decís de que eh, no era cerrar, ¿no? No era, bueno, vamos a encontrar o ahora vamos a trabajar, sino que creo que algo se ponía a trabajar realmente en nosotros, algo se ponía ahí como a trabajar que no había sido pensado, porque era como esto, como una experiencia donde el más allá nos tomaba, digo, el más allá de lo de lo que vos habías leído o yo había trabajado, producía de repente algo que yo te dije en algún momento, que es nunca imaginé que lo que se edita vuelve a construir algo inédito, que en lo que se edita hay algo inédito que vuelve a aparecer. Para mí eso también era como, y creo que ahí aparecía algo del silencio, como vuelve a aparecer algo que fue dicho distinto, que cambiamos algo, que yo, y de golpe ya estaba, no estaba marcado por el reloj, ¿no? Ese tiempo, estaba marcado por algo que sucedió, ¿no? Exacto. Porque cambió algo del sentido con el que venía. De golpe apareció como otro sentido a eso que venía y entonces dijimos, bueno, hasta acá, ¿no? Em, sí, más vale como una experiencia casi como muy primaria, digamos, ¿no? Ligada al comer o al tomar, cuando uno dice, bueno, hasta acá, cuando uno se satisface, porque no, es hasta acá, algo llegó, ¿no? Ya está, algo ahí como que frenaba, ¿no? Sí. Ayer leía, estoy leyendo un libro
Bueno, eso es una de las preguntas. ¿Qué estás leyendo? A ver. Estaba leyendo, bueno, un libro de Leila Guerriero, ¿la tenés? Sí, Zona de obras. no, ese no lo leí. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Digo, no, porque obviamente estoy leyendo varias cosas, pero una de las que ella va contando ahí algo parecido al tono con el que yo quedé el domingo pasado desde que vi la serie de Fito con mi hija, ¿no? ¿Qué sería? La serie de Fito ya, bueno, creo que han posteado mucho y a muchos nos ha llegado un montón, pero yo más allá de lo que la serie de Fito me proponía, eh, tenía la sensación de estar en esa cama de mi hija con la bandeja que armé para merendar, las tostadas de arroz, el huevo que ella come, porque es vegetariana, entonces come el huevo, el mate. Y en un momento yo estaba con mi tostada, y en un momento empezamos a tararear, creo que la vida es una moneda cuando empieza, y las dos empezamos a tararear, y yo la miro descubriendo que ella sabía el tema, ¿no? Y entonces estábamos las dos en esa especie así de colectivo, sentadas con almohadones atrás, mirando una misma serie. Y dije, qué lindo esto. No, no me voy, no, capaz que la serie me lo olvido, pero esa escena, ¿no? Esa escena donde, nada, con un hijo uno comparte algo y se asombra de lo que pasa, digo, ¿no? De que de repente descubro que mi hija se prende en cosas que yo no imaginaba sabía, no imaginaba la habían afectado a ella, ¿no? Y lo compartíamos con algo rico, con algo lindo. Bueno, yo siento que el libro de Leila, este en particular, tiene ese relato donde ella va descubriendo lo que le fue impactando en su llegar a ser periodista, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste? Bueno, a mí me dieron este libro y este otro, y en un momento cuenta una anécdota, que es donde lo cerré anoche, pequeña es la anécdota, de que ella leyó que hay un chef, no me acuerdo, Michael Brass, creo que se llama, que el tipo francés, el tipo a la tarde hacía subir a toda la gente, a todos sus cocineros, los hacía subir a la terraza a ver el atardecer. Entonces estaban todos observando el atardecer y cuando efectivamente acontecía, pasaba alrededor de una hora después de esa contemplación, le decía, bueno, ahora bajen y pongan esto en los platos. ¿No? ¿No? Y pongan esto en los platos, o sea, que pongan esa situación. Me pareció de tanta, me abrió así como que me fui con ganas de, yo quiero ponerte esto que me dio esta experiencia en algún lado, no pude seguir leyendo más. Me pareció, ¿entendés? De un encuentro, digo, como encontrar una forma de albergar lo que no se puede decir, porque no es vayan a cocinar, tienen que poner el crepúsculo y el atardecer en los platos, ¿entendés? O sea, me pareció así como una donación que nada, tuve que cerrar el libro, ¿no? Bueno, muchas veces, y me quedé pensando lo que para mí implica el encuentro con otro, lo que yo necesito en el encuentro con otro, que es que me despiste un poco, ¿no? Que con vos pasaba bastante y esto para mí es parte de un encuentro, ¿no? Que no me sepa, que me ayudes a olvidarme de mí un rato. Y esto creo que pensaba que mi gusto en este tiempo que estoy ahora con la escritura de la crueldad y de lo íntimo, de la crueldad de lo íntimo, la crueldad y la ternura, bueno, tal vez la ternura también se hermane con lo íntimo, claramente. Y pensaba, claro, desde chica me acordé de este recuerdo, mirá, me acordé, pensando en la crueldad y la ternura, me acordé que yo jugaba en la casa de mi abuela, en una casa chorizo de Río Cuarto. Ella tenía nísperos. Del otro lado había de una casa chorizo doble, y del otro lado de la casa donde ella estaba había unas casitas que ella alquilaba a algunos inquilinos. En algún momento quedó desocupada.
y una de las personas que había estado ahí era una peletera que se llamaba Paula. La peletera Paula había dejado retazos. Entonces, con mi hermano y algunos amigos de Río Cuarto, nos vestíamos para jugar a Tarzán. Yo era Jane, ¿no? Y nos poníamos retazos de piel. Nos disfrazábamos con retazos y nos subíamos arriba de los nísperos y de la higuera de higos blancos. Y yo me acuerdo la sensación que tenía de esta cosa entre lo salvaje, del juego salvaje, de treparme al árbol, ¿no? De querer buscar una liana para tirarme que nunca encontré, entonces me tiraba y en general tenía las rodillas siempre lastimadas porque me tiraba igual. Y la piel, y la suavidad de la piel, ¿no? Y me parece que entre lo salvaje y la piel hay algo ahí que a mí me convocó todo el tiempo a estar siempre en esa situación un poco paradojal, que necesito esa paradoja, necesito convivir con esa paradoja, ¿no? Cuando, cuando cursé Lacan en la facultad, que no entendí nada de nada, en la primera clase no entendí nada de nada en francesa, y de golpe yo dije, es por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no entendí un carajo y dije, es por acá? Bueno, esta línea en mi vida donde yo siento que algo convive con otra cosa que pareciera de signos opuestos, y sin embargo es donde más verdad encuentro. Pero porque Ese la pones en tensión. Porque cuando vos decís es por acá, te brindás a eso. O sea, hay que sí, a sostener ese esa, riesgo. hay que sostener esa tensión, ¿no? Quiero decir, no sé de dónde te vendrá ese habitar la paradoja, pero de alguna manera eh, hay ahí algo que te brinda la posibilidad de habitar eso. Otra persona saldría rajando o buscado, o yo qué sé, pero me parece como que ahí encontrás algo y hay que, no sé cuánto pasará entre eso y que algo decanta, se entiende, es más, no sé, alojante, pero me parece como que hay que evitar esa paradoja. Yo recuerdo uno de los libros Sí, que vos me recomendaste, Elogio del Riesgo, ¿no? Así conocí a Dufour Mantel. Bueno, me parece que un poco ella va como horadando esa piedra, ¿no? De la cuestión de la paradoja donde el riesgo en todas las facetas que lo va nombrando puede ser algo terrible o puede ser lo único válido. Parece que el riesgo, por ejemplo, en ese punto es como un punto paradojal de esto que vos también encontrabas, ¿no? Que te lanzabas igual aunque buscabas la liana. Lo decías y me encontraba de vuelta yo también en mi infancia de buscar la liana para hacer algo de ese juego. La liana no está, igual me lanzo, decías, ¿no? Y sí, y terminábamos hechos pelota. Pero igual el juego estaba, era maravilloso. Bueno, entonces, vos estás leyendo a Leila Guerriero y lo que quiero saber es si sos, yo sospecho que no, pero bueno, si sos lectora de un libro a la vez o de varios a la vez. creo que son pocas las cosas que puedo hacer una a la vez. En general, creo que siempre estoy como con varias a la vez, aunque con varias estoy en cada una cada En vez, cada ¿no? uno. Muy bien. Sí, 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 es Claro, una forma de habitar claro. eso. Entonces, suponte, bueno, vos nombraste a Anne, bueno, le di una vuelta a Potencia de la Dulzura y ahora estoy con el último, La Mujer y el Sacrificio. eh, pero porque estoy, como estoy tomada por el tema de la escritura, no tomada en el sentido de que tengo que escribir eso, porque me di cuenta que pensando en un objetivo no podía escribir. Si yo pienso, tengo que escribir sobre la crueldad de la ternura, no puedo, ¿no? Entonces, entonces lo que hago es, me dejo tomar por alguna frase que me aparece, ¿no? Suponete, la ternura es una declinación.
¿no? Entonces, como me dejo tomar porque la ternura es una declinación del poder. Entonces, sigo por ahí, ¿no? Entonces, voy buscando cosas. Entonces, me encontré con un libro de un filósofo que acá no lo tengo, Mechnik se llama, que escribió La lógica de la crueldad y un libro sobre el último es sobre la fragilidad, el universo de la fragilidad. Es un filósofo catalán. Entonces estoy tratando de ver cómo piensa él esta cuestión de lo frágil, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, nada, en realidad volví, no lo tengo acá. Ahora estoy con ese filósofo que te digo que lo estoy descubriendo. Con Leila estoy ¿con qué otro libro estoy ahora? Estoy poco con Lacan y Freud este tiempo, ¿sabes? Es como, eh, no poco en el sentido, digo, como que me decanta en algún momento volver por algo, pero por otra cosa que leo, que yo que me lleva a ubicar a ver si encuentro ahí alguna cosa, pero no estoy tan causada por una lectura sistemática que he hecho durante muchos años y siempre ha sido como muy así, ¿no? Muy de seguirla. Yo lo que suele pasarme con la lectura es que suelo tener libros de poesía cerca. A mí me pasa eso con el psicoanálisis, por ejemplo. O sea, yo necesito tener libros de poesía cerca. Entonces, llamo a mis amigas poetas en general y les pregunto, ¿no? Recomiéndenme, entonces ¿no? Entonces, bueno, tengo los libros de María Magdalena, de María Malusardi, ayer agarré el de Alberto Spumberg, y los tengo ahí a la noche o a la mañana cuando yo comienzo con un trabajo de lectura o de escritura, siempre parto de la poesía. Es lo que eh, es como si fuera el anfitrión a la sala del encuentro con la escritura. Para mí la poesía es anfitriona, siempre es anfitriona. O sea, me abre la puerta y yo puedo escribir a partir de esa puerta que se abre, ¿no? Bueno, si hubiéramos estado en un encuentro presencial, te hubiera dicho, uy, qué loco. Por ejemplo, acá tenemos la poesía de HD, hay un Claro. libro de poesía de Vagante Fabulae, y en la mesita de luz de Mucio, de Juan L. Ortiz y de Massín. Claro, Entonces los tengo ahí, ¿viste? exacto, Y tal Pessoa, cual. y el libro del desasosiego, que es un libro, uff, Tremendo, tremendo, tremendo. Lo había tremendo. leído, Tal pero ahora cual, lo estoy como degustando, ¿viste? Entonces es como esos libros que vos agarrás y ya dale, no puede ser que en un párrafo ya me dijiste algo, es como, pará, es tremendo, ese libro es buenísimo. Entonces es es tremendo. eso también. Sí, sí, Pessoa lo tengo ahí, también, y bueno, y el que decís, después de escuchar la presentación de Tributo, y de escuchar la lectura de Diana Velesi del poema, también, bueno, llegué, por ejemplo, y agarré el libro que tengo de poemas de HD, ¿no? Como me dieron ganas de nada, de buscarla en otros lugares, ¿no? De buscarla en otros lugares. Pero a mí me pasa con la poesía que siempre me devuelve más rápido a esto que yo necesito, o sea, me devuelve más rápido al sentido, algún sentido, me devuelve al cuerpo, ¿se entiende? Y lo que me pasa con muchas prosas, a no ser que me rompan la cabeza de entrada, como por ejemplo pasa con los libros de ustedes de las Furias, que en general es así, o por lo menos me ha pasado hasta ahora, digamos, me ha pasado que sí, no lo digo por una cuestión, porque, bueno, por supuesto que quiero mucho a la editorial y los quiero a ustedes, pero digo, en general son libros que podría decir, no hay que andar tanto, ¿no? Si bien son libros de prosa, es una prosa eh, eh, que te mantiene en gerundio todo el tiempo, ¿no? Te mantiene la vitalidad en gerundio. Uno está incorporando, está leyendo, está mirando, está sintiendo, está olfateando. Son libros que tienen sentidos, tienen los sentidos todos puestos ahí para mí, como, ¿entendés? Los olés, los papás. Yo necesito eso de los libros.
O bueno, agarro y tengo acá, ponele, no sé, qué sé yo, tengo Violeta Parra, agarro Violeta Parra. Me doy vuelta, agarro el teorema de Pasolini. Me pasa que agarro fragmentos de libros que tengo. Por ejemplo, bueno, acá está Luz, Godard, y leo algo de Godard. Después, no sé si se ve. Después tengo los libros del Inspector, acá, entonces tengo toda la colección del Inspector y todo lo de Marguerite Duras, que también, o sea, Marguerite Duras es otra de las que, tipo Pessoa, cuando me trago, estoy aburrido o algo, es demasiada la incomodidad, viene Duras y es como que me quedo con ella tomando un whisky sentada en su Bueno, a mí escritorio. me está pasando eso con Chantal Maillard. Chantal Ah, Maillard, otra, o- otra. otra. Este La libro, compasión, no, no, este libro que son muchos libros, son los diarios y demás, La arena no entre lo los... tengo ese libro. Bueno, este libro está en el índice, a ver, espera, porque es un librazo, uf, No lo tengo porque tengo, no, 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 tiene los tengo, diarios indios, los diarios sí, indios, Usos, que es terrible ese libro, claro. Bélgica, y el que me está gustando mucho, que tiene sus momentos, Filosofía de los días críticos. Ahí se mete con un montón de concepciones, te digo que es como, ese es el que ya Bélgica lo había leído, Usos lo había leído, me lo compré igual, porque necesitaba tener de ¿Cómo se todo. llama el libro? ¿Cómo se llama? La arena entre los dedos. Qué La arena lindo. entre No, diarios reunidos. Bueno, Usos es ok. fatal, pero filosofía de los días críticos habla de la vida, habla del yo, habla del otro, habla de escribir, habla de... Y viste que tiene toda una base filosófica muy brutal ella. Este, es como Tremendo. Sí. el libro, y está puesto así como fragmentos. También es algo que es como, leo, tengo que parar, porque es como, wow. Y después vuelvo, pero este es el que me saca de todo lo otro que se me acumuló en el cerebro. Este como te hace viajar a otro lugar. Vos sabés que eso es algo que vos me distes, que es algo que yo creo que sí, que te lo voy a agradecer siempre, porque es una cuestión que lo aprendí con vos, que es esta cuestión del dar ese punto que vos me ayudaste a poner en algunos párrafos, lo digo primero así, ¿no? Como ese punto para que el siguiente se leyera. Esa escansión escritural con el punto, digamos, ¿no? Donde aparecía como un vacío. Y entonces lo siguiente se puede leer porque si uno viene leyendo lo de arriba y viene como suspirando y sigue en esa especie de continuo, efectivamente todo se transforma en una masa indiferenciada. Entonces, creo que cuando vos dijiste, bueno, esto, hay que respirar, ¿entendés? Es como si hubieras dicho nada, a ver, uno se puede sentar, descansar y seguir. Sentar, descansar y seguir. Esa pausa que me ayudaste a poner, para mí fue absolutamente nutritiva en otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, leo y puedo decir ahora, bueno, hasta acá porque ya esto necesito respirar, no me obligo a seguir. O cuando estoy hablando, digo, bueno, acá necesito como, ¿no? Un stop para poder ir para algún otro lado, ¿no? Em, como como también sentí, bueno, esto no sé si vale, pero lo digo porque como también yo sentí que, que vos te ibas como, a medida que iba pasando el tiempo de los encuentros, vos te ibas como esponjando con el texto del otro, como si vos empezaras como a hablar con algo de eso que le pasa al texto del otro, ¿no? Y yo te dejaba de escuchar a vos, yo te dejaba de escuchar a vos, y me acuerdo un momento que dije también, no sé por qué, pero te dije, la edición es femenina, te dije, ¿no? Como lo puse en voz, seguramente era del encuentro, pero dije, estabas menos, para mí, como menos pensante, yo te sentía mucho más, eh,
mucho más tomado por esa no palabra y sin embargo decías algo, digo, no, no sé si me lo decías con qué palabras, pero algo me decías. Yo sentí ese efecto en nuestro devenir, ¿no? No, no sé qué había pasado, no importa, pero algo de eso había pasado, como si dijéramos, bueno, nos encontramos contándonos quiénes somos y qué escribimos. Y después empieza a pasar algo que qué sé yo qué es, digamos, ¿no? Pero algo ahí se iba produciendo y, no, bueno, eh, tuvimos un libro al final, ¿no? Tuvimos un libro, pero algo ahí fue como produciéndose. En esa también creo que efectivamente es un encuentro amoroso, no es transferencia, pero bueno, hay algo de lo amoroso que se juega ahí en esa entrega, ¿no? A eso que se produce, me parece, ¿no? Ujú, Eh, ujú. Yo creo que no sé, no sé. una de las claves que bueno, que lo voy descubriendo también, porque no es la presencia de la voz, o sea, el estilo, la forma, el decir del otro, a mí se me representa eso, se me condensa como una voz, y yo como que necesito escuchar la voz de esa persona, que no es la voz de la persona que tengo al lado en el encuentro de edición, es la voz de esa persona que hizo algo en el texto. Porque muchas veces me ha pasado eso, que el texto dice de una forma, tiene una voz, por lo menos ese texto, Sí, y la persona que tengo al lado, por ahí lo escribió hace mucho tiempo y ya no es la misma. Entonces cuando yo un poco corporizo lo que viene del texto, veo la incomodidad, porque ya no es, y ya no podés como recuperar la misma voz. El texto tiene una voz, que se la proveyó la persona que tengo al lado cuando, pero que de alguna manera yo me meto con esa voz, no tanto con la persona que tengo al lado. Y entonces cuando entiendo cómo lo que va diciendo, cómo lo va diciendo, cómo el texto se va diciendo, se va pronunciando, eh, creo que ahí es donde es más rica la experiencia de edición, ¿no? claro, Porque, porque se dijo, o porque esto que vos nombrabas como inédito, que eso es fabuloso, ¿no? Cuando alguien encuentra leyéndose que había dicho más de lo que sabía, pero lo escribió esa persona, ¿no? Lo escribió esa persona. Y cuando vos traes esa voz del texto, y que muchas veces es el procedimiento también como para encontrarle de qué va el texto que uno está escribiendo, ¿no? Como muchas veces uno escribe y de repente no tiene idea, y de repente aparece algo de la voz. El texto estaba yendo para tal lado y uno lo acompaña y sigue escribiendo por ahí. Ah, de esto iba la historia, o de esto iba lo que quería decir. Pero uno como que más o menos que no sabe, pero el texto sí lo sabe. Eso es fabuloso, porque la escritura te devuelve algo que vos no sabías y sin embargo, ¿quién lo escribió? No, no se escribió solo. sí. A mí igual tal cual. Pero vos es que a mí me asombra, como que digo, como que muchas veces me he preguntado, pero ¿qué tipo este, ¿no? Que se deja tomar, o sea, porque me parece que dejarse tomar por esa voz del otro, como lo haces vos haciendo trabajos de edición, digo, ¿no? Porque digo, hay que tener como una entrega hay que tener una disposición a entregarse, digamos, em, y a traicionarse en el sentido de que uno, digo, traicionarse en el sentido bueno, yo no sé, digo, me voy a dejar tomar por la voz de otro, ¿no? Como en una traducción, dejarte alojar por eso, ¿no? Dejarte alojar para después leer, ¿no? O escuchar eso que se alojó en vos de otra voz, a mí me parece un acto de amor. Esto es lo que me parece un Pero acto de sabes que, amor tremendo. pero te hago una pregunta. ¿Vos no crees que muchos de los análisis no se conducen, por decirlo es una palabra banal, ¿no? Desde ese lugar. O sea, No, total. bueno, a mí eso me lo enseñaron los pacientes, como se dice, psicóticos, en el Borda. Hay algo ahí que en un momento se me volvió muy imposible y me acuerdo el analista de ese momento, como me tomaba tanto el cuerpo, me decía, pero si te pasa esto con este paciente.
¿Cómo vas a seguir atendiendo el grueso de los pacientes en el gordo son psicólogos? ¿Cómo va? O sea, lo que me estaba sugiriendo es que dejara ese. Yo no retrocedí, pero me acuerdo que claramente la idea de que uno participa en el mundo del otro, recupera la voz del otro con las cosas es clarísimo, porque es tan distinto a todo lo que yo podría haber pensado. Te desarma tanto el lenguaje, el cotidiano, todo tanto que cuando vos te metes en el consultorio, si es que llegás al consultorio, muchas veces lo tenés en el pasillo, caminando, yo qué sé, cuando llegás al consultorio con todo ese mundo del que está habitando esa persona, si no te entregas, no pasa nada, no pasa nada. Pero por eso ves que yo creo, tal cual. Pero por eso yo creo que uno ahí entiende por qué uno es otro. Porque uno entiende, y que la lengua porta esa otredad, porque efectivamente es. Yo cuando vos estabas hablando antes decía, sí, esto es un análisis. Es decir, o sea, digamos, me pasa que muchas veces yo cuando alguien viene a supervisar le pregunto, ¿qué le pasa con el paciente? ¿Qué le pasa? Y las claves de lo que pasa, de lo que le pasa al paciente está en eso que dice el analista de lo que le pasa con el paciente, ¿no? Entonces, esa caja de resonancia que somos nosotros ahí y que recibimos, ¿y qué recibimos? Recibimos eso que no está puesto en palabras, recibimos eso que está bordeado, recibimos algo de eso indecible, que no tiene forma todavía para ser significantizado y que creo que es donde nosotros empezamos a darle forma, ¿no? Que me parece que ayudar a escriturar, ¿no? En todo el sentido de la palabra escriturar, en algún punto tiene que ver con eso, ¿no? Me parece, con tomar eso que el paciente va diciendo en ese más de lo que dice, ¿no? Y que va haciendo pasar en la cantidad de enunciados que pronuncia, hay algo de esa estofa que no está pudiendo decir, pero que al analista le llega, entre lo que dice va llegando algo, entre él y yo hay algo que, ¿no? Y me parece que esa forma que le damos es la que de repente configura una interpretación, una lectura, una intervención, una construcción, ¿no? Pero, pero es en ese, digamos, en ese, porque a veces me dicen, por ejemplo, no, esto es mío. ¿Qué que esto es tuyo? Claro que es tuyo, sí, lo que estabas ahí. No importa, se te ocurrió tu madre que te vino a la cabeza, se te ocurrió ahí, en esa sesión. Entonces, eso vale en esa transferencia, porque no es que se te ocurrió tu madre en otra transferencia en el mismo día que pasaba algo con tu madre. Entonces, Ujú. pasa algo ahí, ¿no? Como pasa algo ahí. Y me parece que dejarse tomar por eso, creo que estás diciendo que en la edición pasa algo parecido, ¿no? Algo así estás diciendo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, Gaby, como para cerrar, yo siempre pregunto, por ejemplo, ¿qué libro psicoanalítico le recomendarías a alguien que no es psicoanalista? ¿O qué libro eh, no psicoanalítico le recomendarías a alguien psicoanalista? Y yo veo que vos siempre bordeás, ¿no? Esos libros, vos estás todo el tiempo recomendando esos libros de filosofía que se pueden leer desde el psicoanálisis, ¿no? Todo el tiempo estás bordeando estos hallazgos, estas cosas que compartís. Entonces a mí se me ocurre en este caso preguntarte, ¿qué libro psicoanalítico le recomendarías a un psicoanalista? Una psicoanalista. Qué difícil. Qué difícil. Si digo el mío, quedo totalmente narcisista, imagínate. Lean mi libro. Bueno, el tuyo es uno que lo recomiendo yo. Ahí está. Ahora otro. La escritura de lo íntimo es uno y uno de Jorge Hinkis que es sobre las madres. Ese libro lo Ah, recomendaría. ¿cómo se llama ese? Eh, no ¿No me es acuerdo todo, no todo es amor, madre? ¿O algo así? exactamente, sí, no todo es amor madre. Y después, qué curioso, ¿no? Que me resulte tan difícil Es que vos recomendar un estás libro. habitando mucho esos cruces y todo eso, pero
pero brindate, a ver a mí me han sorprendido, por ejemplo, cuando entrevisté a otras personas, por ejemplo, que me decían, no sé, 3 ensayos, ¿no? O la Sí. interpretación de los sueños, claro. Pero, Bueno, por ejemplo, sí. Vos me decís, por ejemplo, digamos, la transitoriedad es un texto de Freud que yo digo, lo tienen que leer cada tanto, hay que volver a la transitoriedad y leerlo. Cada tanto. Es como un texto, como un poema. Ese texto es un poema para mí. De Freud hay que ok, leerlo, digamos. ok. El texto de Joyce de Nicolás Cheruti hay que leerlo. No importa que esté en este tema, por ejemplo. La impredicatividad de los goces de Silvana Tagliaferro, Daniel Paola y Fernanda Restivo, hay que leerlo. Ok. Y René Leu. Tiene algunos textos que son muy complejos de René Leu, pero los textos de Silvana y Fernanda y Daniel me parecen que son buenísimos. Eh, Después, ¿qué más? No, no, debe haber un montón, pero el primer efecto ocurrió. Yo quería saber ese libro, ¿no? Psicoanalítico que vos le decís a un psicoanalista, che, este libro, me parece que tenés que leerlo. Bueno, Gaby, te súper agradezco el encuentro, el haberte brindado, y espero que nos podamos seguir encontrando. Ojalá. Bueno, hermoso, muy lindo encontrarte también en estas nuevas formas que vas proponiendo. Me Gracias. parece, me parece me parece que en eso también va un poco el ayudar a que el psicoanálisis siga vivo, ¿no? Proponer nuevas formas donde la palabra pueda circular y lo que vamos construyendo, ¿no? Pueda circular en nuevas formas, eso, nuevos modos, nuevas formas. Te escucho en eso hace mucho y me parece que es algo recontra valioso que te lo quiero, creo que te lo dije ya, pero bueno, me parece Y, que para mí el secreto sigue siendo lo que hablamos al principio, el secreto que voy descubriendo, ¿no? Nunca es el mismo, que lo hago por gusto, o sea, no por un compromiso de, algunas veces, por ejemplo, pienso, tendría que entrevistarte, y dije, no, quiero entrevistar, me voy a permitir entrevistar a todas las personas que valoro su pensamiento, su decir y demás, porque quiero charlar con esas personas y quiero que charlar y que surja lo que surja. Y ahí me parece que está, por lo menos brindar estas experiencias vivas de cosas que uno va pensando, va diciendo, va atravesando, se deja atravesar. Y que seguramente si uno propone un canal, yo que sé, habría que tal cosa, habría que tal otra. No, este es un gusto que me doy y la, no sé cómo decirlo, el haber estado trabajando con mucha gente grosa también me ha dado esa posibilidad de esto, por ejemplo, de estar charlando con esta intimidad con vos, que sos una grosa. Te meto en para mí ese... sos tan consecuente con eso que a mí nada, sos tan consecuente con eso que me parece me parece tan digno lo que vos hacés, porque vos hacés tu trabajo con gente y siempre rescatás libros viejos, le das lugar a que hable gente joven en producción, digo que por ahí sacó un libro hace poco, sos tan coherente con eso y genera un efecto para mí de dignidad que es muy lindo, ¿viste? No, muy lindo. Que entrevistar a quién de afuera, no, entrevisto a la gente con la que yo laburé, con la que me pasó algo. Es muy lindo eso. Da así, como a mí me brinda una cosa de dignidad muy hermosa, muy hermosa. Así que bueno, Bueno, para adelante, seguimos. gracias. Seguimos. Chao, chao. Bueno, ha pasado la entrevista con Gaby, es una genia. Paso a leer un poco el currículum. Dice, nació en un verano porteño. Pasó su infancia en el sur del conurbano bonaerense, Berazategui, y su adolescencia en una ciudad vecina, Quilmes. Se recibió de licenciada en psicología en la UBA con la primera camada del CBC, cursando a la par la carrera de psicología social de Pichón Rivière. Mientras se formaba en psicoanálisis en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, comienza a trabajar con Fernando Ulloa, siendo cofundadora del Grupo H8 de Intervenciones Institucionales. Ingresa al taller de Leo Vinci,
prestigioso escultor en La Boca, realizando esculturas en diversos materiales. Expone su obra en varios lugares de Buenos Aires, incluyendo el Teatro Larreta en el 2007. Es AME de la EFBA y dicta seminarios de fundamentos y también los llamados en nombre propio. Es coautora del libro Lo Indecible sustraído a la nada, libro escrito en 2 idiomas, italiano y castellano, producto de unas jornadas sostenidas en Italia acerca de poesía y el psicoanálisis. Su gusto por el trabajo con la lengua se juega también en el campo de la poesía, dando nacimiento en el 2017 a su poemario Conjugada. Y en el 2020 salió su primer libro como autora de psicoanálisis, La escritura de lo íntimo. Actualmente dicta en la EFBA un seminario llamado Clínica de lo vulnerable entre la crueldad y la ternura, lenguaje inapropiado. Bueno, espero que les haya gustado y que podamos seguir teniendo estos encuentros tan lindos bueno, que a mí me gustan también mucho. Nos vemos en la próxima.